Vamos a leer Salmos 24, 3 al 6. Salmos 24, versículo 3 al 6. Voy a darles un momento para que lo encuentren. Salmo 24, 3 al 6. Dice así: ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Qué buenas preguntas hace aquí el salmista David, porque creo que entendiendo o meditando más bien en la santidad de Dios, en lo puro y santo que Él es, son unas excelentes preguntas para hacerse. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede llegar a su trono? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Quién puede habitar en su presencia? Y bueno, gracias a Dios hay una respuesta. Dice: solo los de manos limpias y corazón puro. Solo los de manos limpias y corazón puro. Dice que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Qué palabra más directa, qué palabra más dura, inclusive quizás, pero es muy necesaria para lo que Dios quiere hacer en nosotros y para lo que para que podamos entender realmente quiénes somos. Entonces, aquí describe qué tipo de generación debemos ser. Somos los que no adoran ídolos, los que no mienten, etcétera. Describe también lo que necesitamos como generación. Necesitamos subir al monte santo y estar en el lugar santo. Eso es lo que necesitamos. Ahora, dije ahorita que somos o como generación, porque de eso vamos a estar hablando. El sermón se llama Generaciones construyendo la iglesia. Generaciones construyendo la iglesia. Y vamos a enfocarnos esta mañana o prácticamente todo el mes en las generaciones. Hoy es una introducción, pero definitivamente va dirigido a cada uno de nosotros a esta edad de los que estamos aquí. Más adelante vamos a hablar a los abuelos, vamos a hablar a los padres y vamos a ir desarrollando. Muy bien, entonces describe qué es lo que necesitamos como generación. Necesitamos subir al Monte Santo y estar en el lugar santo. Aquí nos habla del propósito que tenemos como seres humanos: adorarle para siempre. Pero lo más importante que tenemos que entender es que somos una generación. Somos una generación. Y cuando hablo de generación, muchas veces cuando hablamos de generación, en general, pensamos en la generación de los abuelos, la generación de los padres y la generación de los hijos, ¿verdad? Allá hay una generación, nosotros aquí hay varias generaciones representadas, allá afuera también. Pero hoy, cuando hablo de generación, estoy hablando de todos nosotros, desde los niños hasta los más ancianos. Están los más mayores, los no tan mayores, los más jóvenes y los niños. Pero vamos a borrar por hoy esas líneas que nos separan de una generación a otra y vamos a empezar a ver como una sola generación, un solo pueblo, una sola familia, podemos decir, que necesita buscar a Dios. De eso se trata. Esa es la iglesia, una generación, una generación, podemos inclusive definirlo como los que estamos vivos de un determinado tiempo, que Dios ha unido para buscarle, para adorarle, para complacerle. Eso es lo que estamos hablando. Pero, ¿qué clase de generación vamos a ser?
Vamos a ser la generación de las manos limpias. Amén. Vamos a ser la generación con un corazón puro. Esa es la generación que vamos a ser. Vamos a ser la generación que no rinde culto a ídolos. Esa es la generación que tenemos que empezar a hacer. Somos la generación que no dice mentiras. Esta es la clase de generación que hoy cada uno de nosotros debemos escoger ser. Debemos escoger ser esta generación. Yo no sé si están escuchándome, todos están viendo para otro lado o tienen la mirada perdida. Yo no sé si todavía están pensando en Jesús siendo latigado. Si está ahí todavía, está bien, quédese ahí. Pero si no está ahí, venga aquí conmigo. Venga aquí conmigo. ¿Quiénes están aquí conmigo esta mañana? Siento que he hablado ya por 5 minutos y no han escuchado a la mayoría. Somos la generación, o vamos a escoger ser la generación de las manos limpias. Y una generación de manos limpias quiere decir que no se enreda en asuntos que no van con los propósitos de Dios. No se enreda en asuntos o se ensucia con cosas que al final inclusive va a traer suciedad. Aunque es casi imposible, suciedad a la presencia de Dios. Ahora, alguien sucio en la presencia de Dios simplemente no es aceptado. Y por eso es que tenemos que ser la generación de las manos limpias. Tenemos que ser la generación de un corazón puro. Un corazón que logra entender, porque ha escuchado la palabra de Dios y su palabra ha bajado a nuestro corazón y decimos, esta es mi vida. Esta es mi vida. Un corazón puro es donde en nuestro corazón está escrito o está escrita la palabra de Dios. Están escritos sus mandamientos, sus preceptos, están en nuestro corazón y nuestro corazón late, palpita para cumplir esas cosas. Eso es un corazón puro. La generación que no rinde culto a ídolos. Ahora lo mencionaba, nos distraemos con muchas otras cosas y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nos distraemos con, podemos decir cosas tan sencillas como el teléfono, nos distraemos cosas con un poco más grandes, inclusive como los problemas, nos distraemos con cosas sencillas en la vida como el trabajo, nos distraemos con cosas normales en la vida como la familia, y está bien tener todas estas cosas, pero nada de esto puede sustituir a Dios. No podemos quitar a Dios del trono y empezar a poner estas cosas. Eso es una generación que no rinde culto a ídolos, una generación que no dice mentiras, que proclama la verdad, y la verdad es Jesús. Esa es la verdad. Una generación que constantemente está hablando la verdad, que está compartiendo a Jesús, que está diciendo siempre a otras personas quién es Jesús. Una vez más, esta es la generación que hoy escogemos ser. Amén. Nos encontramos en un momento muy crítico en la historia. Es un tiempo crítico, es un tiempo en donde si nosotros, los hijos de Dios, no reaccionamos de una forma como Dios nos ha mandado a hacerlo, muy pronto vamos a empezar a ver cosas peores. Y no estoy necesariamente profetizando, pero porque luego quiero realmente decir lo que va a pasar, pero es importante que nosotros como generación que entendemos que nuestro propósito es buscar a Dios, estemos presentes en la historia. Y de eso se trata esto. Si usted pensó que ser cristiano era nada más venir los domingos a la iglesia y adorar y hacer todos estos movimientos que hacemos, yo no sé qué clase de evangelio le predicaron, pero el verdadero evangelio es cuando los hijos de Dios, los que alguna vez dijeron, Señor, entra a vivir a mi corazón, se trata de que somos protagonistas en la historia de esta tierra. De eso se trata. De eso se trata. Ahora no vamos a salir quizás en televisión, no vamos a ir a prender llantas en la pista. Puede ser que algún día lo hagamos, pero no se trata de eso.
Se trata de que cada uno en nuestro mundo empecemos a cambiar nuestro mundo. Las personas que están a nuestro alrededor, las personas de nuestro trabajo, las personas en nuestra familia, nuestro vecindario. Ahí es donde vamos a empezar a cambiar, ahí es donde vamos a hacer historia. Y si cada uno de los que conoce a Jesús en todo el mundo empieza a hacer historia en su mundo, definitivamente el mundo va a empezar a cambiar. Entonces es un momento crítico en la historia. Y depende de cada uno de nosotros que el evangelio tenga efecto o no. Por muchas décadas el diablo ha venido destruyendo las generaciones. Por mucho tiempo. A los padres y los hijos. Primero empezó a hacer que los matrimonios se divorciaran. Luego, esos hijos de los padres divorciados crecieron y empezaron a tener hijos sin casarse, o madres solteras. Se levantó luego esa generación de niños sin papá, y hoy esos hijos sin un papá son los que están teniendo hijos. Y están levantando una generación sumamente dañada. Sumamente dañada. Y son todos los niños que hoy vemos y los adolescentes, quizás los preadolescentes, son ellos. Usted tal vez los ve y usted dice, estamos perdidos. Como humanidad, estamos perdidos. Usted los ve y usted dice, estamos perdidos. Ya hasta aquí llegó la humanidad y ya no sé qué vamos a hacer. Es sumamente dañada. Tan dañada que hemos llegado al punto de que hay niños con estrés, niños pequeños, menos de 5 años con estrés, niños menos de 10 años que se suicidan. A ese punto es que hemos llegado, a ese punto de daño es el que están. Hemos llegado al punto donde hay niños hoy en día que nunca han escuchado hablar de Dios. Niños que se violan entre ellos, se drogan y están tan vacíos que ni siquiera saben quiénes son. Pero hermanos, escuche bien, y aquí es donde entra la mejor parte. Porque por más triste y por más malo que sea esto, doloroso y que no hay ninguna esperanza en ellos, la verdad es que es un campo listo, preparado para recibir el evangelio, para recibir las buenas noticias. Es un campo completamente listo, preparado para nada más ir y tirar la semilla del evangelio, ir y comunicar la verdad, ir y hablar las buenas noticias. Es triste, es doloroso y no quisiéramos que jamás nuestros niños pasaran por cosas por las que están pasando, pero es un campo listísimo para las buenas noticias. Es el momento perfecto para conectar a otros con Jesús. Este es el tiempo en el que el Señor se va a glorificar en la vida de aquellos que tanto lo necesitan. Este es el tiempo en el que el Señor va a empezar a manifestarse en aquellos que están tristes, en aquellos que están deprimidos, en aquellos que han tenido pensamientos suicidas, en aquellos que han estado en dolor, en aquellos que están en soledad. Este es el tiempo para ir y conectarlos con Jesús. Y esto, hermanos, es lo que ha estado haciendo el enemigo. Esto es lo que ha estado haciendo el enemigo. Creyó que estaba destruyendo al mundo, aunque parte sí lo hizo, pero más bien lo que estaba haciendo era preparar el terreno para el evangelio. Aleluya. Esto es poderoso, hermanos, porque una vez más le sale el tiro por la culata a Satanás. Una vez más, cuando creyó que había matado a Jesús en aquella cruz, ese era el propósito de Dios. Y hoy Satanás ha estado peleando, destruyendo a las familias, destruyendo a los niños, pero lo que ha estado haciendo es labrando la tierra para que nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, podemos echar la semilla y va a ser fértil y va a crecer y va a dar fruto. Este es el tiempo en el que estamos y es por eso que es un tiempo crucial en la historia para nosotros, la iglesia de Cristo.
para que podamos empezar a sembrar, a dar las buenas noticias, y esto va a germinar. Como decía la semana pasada, es en el libro del cristiano donde encontramos todos los temas de la vida. Y hoy hay tantos problemas que la Biblia llega como un vaso de agua en el desierto. Ahí está todo. Y la Biblia llega con respuesta. Y es por eso que debemos ser esa generación de manos limpias, de corazón puro. Una generación que pueda decir si podemos subir al monte del Señor, si podemos estar en el lugar santo. De lo contrario no vamos a poderlo hacer, no tenemos la habilidad para hacerlo. Una generación que entiende los tiempos y da solución a los problemas. Una generación que ha sido apartada para Dios, para el servicio de Dios. Ahora, entendiendo las necesidades que tenemos nosotros los seres humanos y viendo las necesidades que tienen a las personas allá afuera y las generaciones, los niños, así entonces es como construimos la iglesia. Ahora, no es como nos dé la gana o como se nos ocurra, sino sabiendo que todas las respuestas están en la palabra de Dios. Y es así como vamos a construir la iglesia. Una vez más, quiero recordarles que cuando hablo de generación me refiero a todos nosotros, como una generación de cristianos, una generación de discípulos. Esos somos nosotros. Es así como Dios nos ve, un solo pueblo que le busca y un solo pueblo que le ama. Esos somos nosotros, esa es la iglesia del Rey. Y hermanos, mi trabajo como pastor y mi corazón como su pastor es hacer que usted viva su vida con propósito. No nada más existir, sino que usted pueda tener propósito en su vida. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Recordemos que Dios es lo original. Es lo primero que existió. Y la idea de la vida es una idea que viene de Dios. Escuche bien y que el Espíritu Santo nos dé revelación. Es la idea de Dios que usted y yo estemos aquí en esta tierra. Es la idea de Dios que usted y yo hayamos nacido. Es la idea de Dios. A Él fue quien se le ocurrió. No fue a sus papás que se les ocurrió tener hijos. No fue ¿verdad? Alguna situación ahí extraña y usted nació. Nace de Dios enviar a sus hijos, a la humanidad, al ser humano, a esta tierra. Entonces debemos vivir la vida según Dios. No conforme nosotros creamos, sino según Él. Cuando no tenemos entendimiento de esto, entonces la vida no tiene sentido. Cuando ni siquiera nos ha pasado por la mente que fue Dios mismo que nos envió aquí, nuestra vida entonces obviamente no tiene sentido. Porque estamos viviendo para nosotros mismos y no para Dios. Con este concepto claro es que podemos ahora entonces hablar de nuestro propósito. Parte del propósito es ser el corazón de Dios. Ser el corazón de Dios. Y para ser el corazón de Dios debemos apartarnos de lo que no es el corazón de Dios. Tal vez podemos decir, para simplificarlo, el pecado. Entonces, ¿qué es eso que no es el corazón de Dios y que está en nosotros? Bueno, obviamente nuestra naturaleza pecaminosa y tenemos que ser intencionales, conscientes de irnos alejando de estas cosas. Debemos abrir los ojos a la realidad, primero de que sí, hay pecado en nosotros, pero que sí, Jesús murió por nosotros y su sangre nos lava, nos purifica y que Jesús hace un camino para regresar al Padre. Esa es la realidad, esa es la verdad. Ahora, por falta del entendimiento de nuestro propósito, porque no sabemos cuál es nuestro propósito, es que hemos estado cumpliendo el propósito del mundo. Y el propósito del mundo
Es sencillo, es alejarse de Dios y envuélvase en su trabajo, envuélvase en los problemas, envuélvase en la lista de las cosas que hablé la semana pasada, cosas vanas, dinero, fama quizás, y todo este tipo de cosas. Ese es el propósito del mundo. Como padres, ¿hemos criado a nuestros hijos a la manera de Dios? Como esposos o matrimonios, ¿hemos construido nuestra relación en la roca firme? Como individuos, ¿agradamos a Dios o a nosotros mismos? Cada una de las malas decisiones que hemos tomado ha venido afectando al punto donde nos encontramos hoy. Hermanos, tenemos la hermosa oportunidad de hacer bien las cosas. Una vez más, el Señor nos da la oportunidad de hacerlo bien. Debemos despertar y darnos cuenta de los errores que hemos cometido. ¿Cuáles son esos errores que hemos cometido? Quizás creemos que esos errores es la vida normal, pero que el Espíritu Santo nos dé revelación y que podamos ver que esa vida normal más bien es un error y tenemos que salir de ese error, arrepentirnos y empezar a hacer mejor las cosas. Podemos lamentarnos, claro que sí, decir, ay, qué mal, qué triste, yo hubiera querido mejor hacer las cosas, yo hubiera querido, pero ese lamento no nos va a llevar a ningún lado. Podemos sufrir y decir, vea todo lo que ha sucedido a raíz de mis malas decisiones y qué tirada y aquí estoy hecho leña. Pero este sufrimiento no va a cambiar nada. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de que cuando nos damos cuenta de la verdad, entonces tenemos que vivirla. Esa es una responsabilidad que tenemos nosotros los hijos de Dios. En el momento en el que tenemos revelación de alguna verdad de la palabra de Dios, nuestra responsabilidad es tomarla y vivirla. Es nuestra responsabilidad y yo creo que es donde muchas veces fallamos como cristianos. Tenemos revelación, nos damos cuenta de la verdad y el cristiano promedio lo que piensa es, bueno, alguien más lo hace. Ahí está el pastor, ahí están los líderes. Ahí que lo haga, no sé, que el grupo de intercesión ore más para ver si acaso yo siento algo. Eso es lo que dice un cristiano promedio. Escucha la verdad y alguien más debe de hacerlo. Un padre mediocre ve las cosas malas que hace un hijo y no lo corrige. Un esposo mediocre es el que ve a su esposa hacer lo que quiere y no la corrige. Y es lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Nos hacemos de la vista gorda y dejamos que las cosas pasen. Pasa la verdad, pasan las cosas que tenemos que corregir, pasa nuestro propósito al frente de nosotros y decimos, eso es para alguien más. Que alguien más se encargue de eso. Estamos llenos de pasividad y es así, y es justo ahí donde el enemigo nos quiere. Pero hermanos, este es el tiempo donde ya no más vamos a dejar que nuestros hijos se pierdan. Este es el tiempo donde vamos a levantarnos valientemente. Este es el tiempo donde vamos a vivir la verdad que se nos ha sido revelada. Este es el tiempo para la generación que pueda subir al monte del Señor y habitar en el lugar santo. Es el tiempo donde entendemos su propósito y es el tiempo donde cumplimos su propósito en nuestra vida. Este es el tiempo para que la iglesia se levante y que sea luz en medio de la oscuridad. Este es el tiempo para usted. Este es el tiempo para mí para demostrar que sí ha llegado la verdad a nosotros, que sí ha llegado revelación a nosotros y que vamos entonces a vivir, a responder al llamado de Dios.
Y hermanos, yo quiero anunciar esta mañana, y lo digo a los aires y en el nombre de Jesús, vamos a ver un avivamiento en esta generación. Vamos a ver un avivamiento en esta generación. No solamente en los niños, no solamente en los jóvenes, no solamente en los adultos, no solamente en nuestros abuelos. Es un avivamiento en toda la generación, en esta generación, como un solo pueblo que está buscando a Dios. Y es un avivamiento diseñado por Dios, específico para este tiempo en el que estamos viviendo. Es un avivamiento diseñado para este tiempo. Y hermanos, como otras veces les he dicho, lo mejor es ser parte de ese avivamiento. Que una vez más no nos pase y digamos, eso es para alguien más. Que no pase otra vez y que digamos, ya estoy muy viejo para eso. Que no pase cerca de nosotros y digamos, estoy muy ocupado para eso. Que no pase cerca de nosotros y decir, es que estoy muy cansado para eso. Este es el tiempo, una vez más, hermanos, para que nosotros como iglesia, en el momento en que lo vemos pasar, nos lanzamos al avivamiento. En el momento que lo vemos pasar, dejamos hablando sola a la persona con la que estamos hablando, porque yo no me quiero perder lo que está sucediendo. Pues mientras está pasando, yo me voy a lanzar, porque lo mejor es ser parte del avivamiento y no dejarlo pasar una vez más. Y es nuestra decisión quererlo o dejarlo pasar. Es nuestra decisión. Y bueno, en algún momento vamos a rendir cuentas al Señor. Y no es una amenaza, es una verdad. Y no importa, si usted decide no hacerlo, está bien. Y usted va a irse al cielo, no se preocupe, sí va a ir al cielo. Pero no va a ser historia. Su mundo no va a ser transformado. Sus hijos, sus nietos, las personas que están a su alrededor, quizás sí se van a ir al infierno porque usted no hizo lo que tenía que hacer. Padre, esta mañana queremos ser la generación de manos limpias y corazón puro. Queremos ser los que no rinden culto a ídolos y los que nunca dicen mentiras. Porque, Señor, queremos recibir tu bendición y queremos tener una relación correcta contigo, nuestro Salvador. Porque de esta forma vamos a ser los que sí podemos buscarte y los que sí podemos encontrarte y los que vamos a poder adorar en tu presencia. Señor, yo sé que esta palabra, esta mañana, quizás ha sido un poco dura, quizás inclusive un poco difícil de entender. Pero Señor, yo oro para que tu Espíritu hoy traiga revelación a nosotros. Y lo que sea, cualquier revelación que haya recibido mi hermano o mi hermana esta mañana, Espíritu Santo, sigue edificando en esa verdad, en esa revelación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Recibimos hoy tu regaño. Lo recibimos, Señor. Y decimos, sí, Señor, tienes razón. No hemos sido esa generación. Estamos despistados. Estamos distraídos. Pero, Señor, hoy tú nos has llamado la atención. Y decimos, sí, Señor, aquí estamos. Sí, Dios, aquí está mi mirada puesta en ti. ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más nos quieres decir? Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y queremos, Señor, ser esa generación que construye la iglesia fuerte, que construye la iglesia sólida en ti, Jesús, la roca firme, para ser ese refugio para aquellos que lo necesitan, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.